Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de resistencia a materiales. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra discusión sobre diagramas de corto y momento y traemos más ejemplos de aplicación. Ya hicimos dos ejemplos, quiero hacer varios ejemplos más para que quedemos lo más claros posible. Como les digo, supongo que esto lo tuvieron que haber visto en estática, pero estoy asumiendo de que no lo vieron porque a veces es bastante común que se supone que ven algo pero no lo ven. Entonces estoy tratando de hacer tantos ejercicios como sean posibles para que esto quede lo más claro que se pueda, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo 29 en el que dice trazar los diagramas de corto y momento para la viga mostrada. Con el objetivo de avanzar bastante más rápido porque el semestre está por terminar, lo que hice es que atrás de los ejercicios resueltos simplemente voy a explicar cómo se llega a los valores que tengo acá, ¿no? O sea, cómo se llega a los valores para las reacciones A, Y, B, Y, como hago los diagramas de corto y momento. Entonces, si se fijan, esta viga es una viga simplemente apoyada, tiene un apoyo articulado aquí, tiene un rodillo aquí, tiene una carga de 40 toneladas a los 3 metros de distancia del apoyo A, tiene una carga de 20 toneladas a los 3 metros de distancia del apoyo B. Entre ambas cargas hay 6 metros de distancia. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sencillo. Necesito determinar cuánto es AY y cuánto es BY. Vamos a hacer sumatoria de momentos alrededor de A, porque si comienzo haciendo sumatoria de fuerza en la dirección Y, voy a tener dos incógnitas de todas maneras. Una sola ecuación con dos incógnitas, AY y BY, y no me sirve de nada. De todas maneras, tendría que hacer luego sumatoria de momentos, determinar cuánto es una de las incógnitas y regresar a la ecuación de sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Entonces no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es directamente sumatoria de momentos alrededor de A para ya determinar cuánto es 1. O sea, cuánto es una de las reacciones, que en este caso va a ser BY. Porque si me planto en A, elimino esta fuerza AY o esta reacción AY, porque pueden ver que es colineal con el punto alrededor del cual estoy haciendo momento. Entonces, estoy diciendo que la sumatoria de momentos alrededor de A es igual a 0 y que el sentido antihorario es positivo. Entonces lo que voy a hacer es tomar cada una de las fuerzas y multiplicar por el brazo perpendicular hasta el punto A. Entonces tomo 40 por 3, aquí lo pueden ver 40 por 3. ¿Y por qué negativo? Bueno, porque si ven, esto rotaría en sentido horario y dije que el sentido antihorario es positivo. Igual pasaría con este 20 que está acá. Sería 20 por 9. ¿Por qué? Porque entre el punto A y esta fuerza de 20, la distancia perpendicular que hay es 3 más 6, que es 9. Y luego tendría más BY multiplicado por 12. ¿Por qué por 12? Bueno, porque la distancia perpendicular entre esta reacción BY y el punto A son 12. Fíjense, 3 más 6 más 3 es 12. Igual a 0. Menos 40 por 3 y menos 20 por 9 me da menos 300. Y luego simplemente lo que voy a hacer es despejar BY. Haciendo que pues paso el 300 toneladas metro que está acá al otro lado pasa positivo. Y luego divido entre 12 y obtengo 25 toneladas. Esa es la reacción que tendría acá. O sea, aquí tendría estos 25 toneladas. ¿Ok? Ahora que sé eso, puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y directamente para obtener cuánto es AY. Porque tendría menos 40 toneladas, porque eso va hacia abajo. Estoy diciendo que todo lo que va hacia arriba es positivo. Entonces tendría menos 40 toneladas, menos 20 toneladas, menos 25 toneladas. Y aquí me faltó más AY igual a 0. Más AY porque estoy asumiendo que AY va hacia arriba. Recuerden que la dirección yo la asumo, no es como que de inicio yo la sepa, pero la asumo. Y entre más experiencia tengan, pues van a asumir siempre en el sentido correcto. Si lo asumen en el sentido incorrecto, simplemente lo que va a pasar es que la respuesta les va a dar negativa, pero la respuesta es correcta. El signo negativo simplemente va a indicar que asumieron mal. Eso es todo. La dirección, solo la dirección estaría en el sentido erróneo. Lo único que tienen que hacer es cambiar la dirección y ya, se acabó. Y obviamente poner signo positivo. Ok, entonces, si tomamos menos 40, menos 20 más 25, van a obtener menos 35. Y entonces luego pasarían ese menos 35 al otro lado y pasaría positivo, lo que me haría que AY es igual a 35 toneladas. Entonces ya sé que AY es 35 toneladas, ¿ok? Y ahora lo que me queda hacer es trazar los diagramas de corte y momento. Recuerden cómo se hace, es sumamente sencillo. Recuerden que en un punto en específico, el cambio en el diagrama de cortante es igual a la magnitud de la carga en ese punto. Entonces, digamos, aquí al inicio, ¿cuánto es la magnitud de la carga? 35. Entonces tengo un cambio de 35, un salto. Esta carga concentrada genera un salto igual a 35. Como entre este punto y este punto no tengo ninguna carga, significa que va a permanecer constante, recuerden eso. Eso lo expliqué bastante la otra vez. Va a permanecer constante porque no hay ninguna carga entre este punto y este punto.
Cuando llegue acá me voy a encontrar estos 40. Entonces si tomo 35 menos 40, porque el 40 va hacia abajo, me va a llevar hasta menos 5. Como entre este punto y este punto no tengo ninguna carga, esos menos 5 van a permanecer constantes hasta llegar acá. Cuando llegue acá me voy a encontrar con estas 20 toneladas que están acá. Lo que significa que me va a llevar hasta menos 25, porque va a tener menos 5 y menos 20, porque la carga va hacia abajo, entonces me va a hacer bajar hasta menos 25. Como entre este punto y este punto no tengo ninguna carga, entonces lo que va a pasar es que ese menos 25 va a permanecer constante hasta acá. Y luego cuando llegue acá se va a encontrar estos 25 que están acá y va a cerrar en 0. Como es de esperarse para todo diagrama de corte. Ahora vamos con el diagrama de momento. Recuerden que el diagrama de momento es el integral del diagrama de corte o el área bajo el diagrama de corte. Y recuerden que el diagrama de corte representa la pendiente del diagrama de momento. Entonces tengo que calcular cada una de estas áreas. Esta área le puedo llamar el área 1, esta el área 2 y esta el área 3. ¿Ok? Y lo que estoy haciendo aquí es calculándola. Estoy diciendo, bueno, el área 1 sería 35 toneladas por 3 metros que tengo acá, me da 105 toneladas metros. Eso va a ser el cambio entre dos puntos en el diagrama de momento. Va a ser igual al área bajo esos mismos dos puntos en el diagrama de corte. Luego, entre este punto y este punto, fíjense, el cambio en el diagrama de momento va a ser menos 5 toneladas multiplicado por 6 porque esta área 2 que está acá. Eso sería menos 30 toneladas. Y luego, aquí van a ser el área 3, menos 25 toneladas multiplicado por 3, lo cual es menos 75 toneladas. Estos que están acá son los cambios en el momento. Ok, entonces como este es un apoyo articulado, sé que el momento empieza en 0. Un apoyo articulado puede rotar, es una articulación, es como una especie de bisagra, ¿no? O sea, un pasador que permite rotación. Entonces tiene 0 momento, lo que significa de que el cambio va de 0 hasta 105, como está reflejado acá. Y luego, entre este punto y este punto, va a ser menos 30. O sea que voy a tomar 105 y le voy a restar 30. 105 menos 30 me va a llevar hasta 75. Y luego de eso, el cambio entre este punto y este punto es el área entre esos mismos dos puntos en el diagrama de cortante, o sea, menos 75. Entonces tengo 75 menos 75, eso me va a llevar hasta 0, como era de esperarse porque tengo una viga simplemente apoyada. O sea, tengo 0 momento aquí y 0 momento aquí. Toda viga simplemente apoyada tiene 0 momento en cada extremo, a menos de que tenga un momento concentrado acá, cosa que no tengo, pero en caso que lo tuviera, por ejemplo, entonces sí tuviera momento en este extremo. Pero en este caso no lo tengo, así que tiene que cerrar con un momento igual a 0. Porque una viga simplemente apoyada, la rotación es permitida. O sea, estos apoyos recuerden que no restringen la rotación, no la restringen, la permiten. Y bueno, si quisiera ser como bastante más ortodoxo, tendría que haber dicho aquí de que, por ejemplo, tengo una fuerza en esta dirección también, AX. Pero como generalmente las vías no tienen fuerza axiales, o sea, no tienen fuerza en la dirección horizontal, entonces ya sabía de una sola vez que AX era igual a 0, así que ni siquiera valía la pena hacerlo. Generalmente cuando no tenemos fuerza en esta dirección horizontal, ignoramos a X, pero sabemos que existe una reacción a X, pero de todas maneras es igual a 0 para este caso. Ok, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo 30. En el ejemplo 30 me pide trazar también el diagrama de corte y momento para la viga mostrada. En este caso tenemos una viga en voladizo. Como pueden ver, en voladizo significa que está empotrada en un extremo, pero libre en el otro extremo. Esta viga está sujeta a una carga uniformemente distribuida de 6 toneladas por metro y una carga concentrada de 30 toneladas ubicado a los 7 metros del extremo A. Entonces lo primero que tengo que hacer, como siempre, es calcular las reacciones, o sea, AY y el momento A. Teóricamente también tengo una reacción a X, pero creo que ya les quedó claro de que como no tengo fuerza en X, de todas maneras AX va a ser igual a 0, así que es una pérdida de tiempo. No tiene sentido perder el tiempo en eso. Entonces solo voy a considerar AY y el momento en A. Ahora, en la rotación o el sentido de rotación de este momento, pues ya les dije, es en base a experiencia, pero la otra vez les expliqué que, por ejemplo, bajo una carga gravitacional como esta, una uniformemente distribuida más esta carga concentrada, lo que va a pasar es que esta viga va a tender a deflectarse hacia abajo y el apoyo va a querer hacer algo así. Y la única manera de que este apoyo no haga eso es reaccionando en la otra dirección. Espero que les haya quedado claro eso. Entonces yo sé que la rotación va a ser en la otra dirección. Pero como les digo, o sea, si lo asumen en el otro sentido no pasa nada. Simplemente que el número les va a dar negativo significa que iba en el sentido contrario, nada más eso. Pero bueno,
Aquí podemos ir directamente a sumatoria de fuerzas en Y siempre cuando tenemos una viga en voladizo, o sea, un extremo empotrado, el otro extremo libre, sujeto a cargas gravitacionales, podemos ir directamente con sumatoria de fuerzas en Y, calcular esta reacción a Y. ¿Qué tenemos? Tenemos 30 toneladas yendo hacia abajo, tenemos 6 por 10.5, porque tenemos 7 más 3.5, esos son 10.5, o sea, la carga. Recuerden que puedo tomar esta carga uniformemente distribuida y concentrarla, o sea, convertir esta carga en una carga equivalente, y como es uniformemente distribuida, o sea, es constante, va a estar en el centroide de este rectángulo que se forma con ella, o sea, va a estar a la mitad. Recuerden de que sería multiplicar primero, la magnitud sería multiplicar los 6 toneladas metros que tengo acá por la longitud a través de la cual va la carga uniformemente distribuida. O sea, voy a tomar esta carga de 6 toneladas metros y la voy a multiplicar por 7 más 3.5, lo cual es 10.5. Eso me daría 63 toneladas. Recuerden que esa carga es obviamente ficticia, o sea, está ahí como consecuencia de la carga uniformemente distribuida, pero es una carga equivalente. Para el diagrama de cortante la voy a quitar porque no es como la viga realmente lo siente. Entonces yo sé que esta carga de 63 toneladas la tengo actuando hacia abajo, por eso la pongo acá. Y tengo esta reacción ahí actuando hacia arriba, entonces por eso es positivo, porque todo lo que va hacia arriba lo estoy considerando positivo. Luego tomo menos 30, menos 63 es menos 93, y si despejo AY me da que es 93 toneladas. O sea que esto es 93 toneladas. Ahí es. Ahora me faltaría saber cuánto es este momento A. Puedo hacer sumatoria de momentos alrededor de A igual a 0 y considerar el sentido antihorario positivo, como casi siempre hago. Entonces, como tengo el momento A yendo en sentido antihorario, es positivo. Recuerden que tomo en cuenta fuerzas por distancia y momentos que tenga concentrados, como en este caso tengo este momento que está concentrado en A, que es debido a la reacción. Entonces tendría momento A positivo, tendría esta carga de 30 toneladas multiplicado por 7 metros y negativo porque rotaría en sentido horario, y para mí el sentido antihorario es positivo, y tengo esta carga de 63 ubicado a la mitad de esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? 10.5, o sea que está a cuánto de aquí hasta aquí, o sea, ¿cuánto es esta distancia? Esta distancia es 5.25 metros. Entonces tendría 63 por 5.25 y negativo porque rota en sentido horario, igual a 0. Si multiplico esto por esto y esto por esto y luego lo sumo porque ambos son negativos, me va a quedar menos 540.75 toneladas metros. Y despejando el momento A tendría 540.75 toneladas metros. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente ya sé cuánto es esta reacción y ya sé cuánto es este momento que tengo acá. Entonces, lo que quiero hacer primero es trazar el diagrama de cortante. Recuerden que el diagrama de cortante lo hago con la carga. Entonces, en un punto en específico, la magnitud de la carga es el cambio en el cortante. Entonces, en este punto inicial, la magnitud de la carga es 93 toneladas, es la reacción. O sea que el cortante va a empezar en 93 toneladas, porque la carga va hacia arriba, obviamente. Si fuera hacia abajo sería menos 93, pero como va hacia arriba es 93. Luego, entre este punto y este punto, el cambio en el cortante es esta área que está acá. Es el área bajo esta carga uniformemente distribuida entre esos dos puntos. O sea, 6 toneladas multiplicado por 7, eso serían 42. Y entonces lo que voy a hacer ahora es agarrar 93 menos 42. Y eso me va a llevar hasta 51. Porque recuerden que 42 va a ser el cambio en el cortante entre este punto y este punto. O sea que 6 por 7, 42 va a ser el cambio entre este punto y este punto en el diagrama de cortante. O sea que voy a tomar 93 y le voy a restar 42 porque la carga uniformemente distribuida va hacia abajo. Si la carga fuera hacia arriba, le sumaría los 42. Luego, en este punto específico que está acá, tengo esta carga de 30 toneladas, entonces estoy en 51. Y en un punto en específico, recuerden que la magnitud de la carga es el cambio en el cortante. Entonces voy a tomar 51 menos 30, me va a llevar hasta 21. Y luego entre este punto y este punto lo que voy a hacer es calcular luego esta área que tengo acá, o sea, esta segunda parte. Porque el área, esta área bajo esta carga uniformemente distribuida va a ser el cambio entre este punto y este punto del diagrama de corte. Entonces tendría 6 por 3.5, lo cual es 21. Entonces me va a tomar de 21, lo voy a restar menos 21 y voy a llegar a 0, como es de esperarse. En este extremo tengo que tener un cortante igual a 0, tengo que cerrar en 0 obviamente. Ahora vamos con el diagrama de momento.
Recuerden que el diagrama de momento es el área, o sea, el cambio en el diagrama de momento entre dos puntos es igual al área bajo el diagrama de cortante entre esos dos puntos. O sea, si llamamos a esta el área 1 y a esta el área 2, lo que tendría que hacer es calcular el área de este trapecio, lo cual es sencillo. Recuerde que es base mayor más base menor por altura entre 2. O sea, 93 más 51 por 7 metros, que es la altura, entre 2 me va a dar 504 toneladas metro. O sea, eso va a ser el cambio entre este punto y este punto en el diagrama de momento. Luego, el área 2, esta área que está acá, me va a dar el cambio entre este punto y este punto en el diagrama de momento. Entonces va a ser un medio de la base por altura, porque es un triángulo. O sea, un medio de 21 por 3.5, eso me va a dar 36.75. Recuerden que les había dicho que la sumatoria de áreas positivas y negativas tiene que ser igual a 0. O sea, en este caso no tendría eso. ¿Por qué? Porque todas las áreas son positivas. Si tomo esto más esto me va a dar 540.75 toneladas metro. O sea, no tengo una suma de área igual a 0. Pero recuerden que lo que sí está sucediendo es que es igual al momento que tengo aquí, que es de 540.75. Lo que significa que sí está cerrando. Y si esto es positivo, significa que para que el diagrama de momento cierre, el momento tiene que empezar negativo. O sea, tiene que empezar aquí abajo. Aquí olvidé poner el signo. Tiene que empezar en menos 540.75. Y aquí también esto es negativo, obviamente. ¿Y qué significa luego? Que entre este punto y este punto, el cambio de momento son 504 toneladas metro, porque como les explico, entre dos puntos, el cambio en el diagrama de momento es el área entre esos dos puntos bajo el diagrama de corte o cortante. Entonces lo que voy a hacer es tomar 540.75, perdón, menos 540.75 más 504 toneladas metros, o sea, si lo pongo en toneladas metros, pero en este caso ya sé que las unidades están en toneladas metros, así que eso lo voy a decir, menos 540.75 más 504, eso me va a dar menos 36.75. Y recuerden ahora el cambio entre este punto y este punto en el diagrama de momento es el área entre esos dos puntos en el diagrama de cortante. O sea, tengo 36.75, por ende voy a tener menos 36.75 más 36.75 va a cerrar en 0, porque aquí tengo 0 momento y así tiene que ser. Ok, a menos que tuviera un momento concentrado aquí, como les digo. Ahora, ¿cómo sé que esto viene de esta manera? Que la concavidad de esta curva es de esta forma. Primero, sé que es de esta forma, que es una curva, porque recuerden que el cortante es la derivada del diagrama de momento. O sea, la derivada del momento es el cortante. Básicamente me está diciendo que es la pendiente, porque recuerden que la derivada es la pendiente. Entonces, ¿qué sucede? Si se fijan, esta pendiente que va acá me está diciendo que va cambiando de manera lineal. Ok, ¿qué función me va a dar una pendiente lineal si la derivo? Una función cuadrática, obviamente, lo que significa que es una curva. Y están viendo que va de más pendiente a menos pendiente. O sea, me está diciendo que tengo una pendiente igual a 93 aquí y aquí una pendiente igual a 51. Significa que esto va de más pendiente a menos pendiente. Y la única manera de unir esto es con una curva cóncava de esta manera, porque si lo hago de la otra forma, no podría unir este punto, o sea, esta línea con esta línea, que me está diciendo, bueno, aquí tenés más pendiente, aquí tenés pendiente, pero es un poco menor. La única manera de unirlo es con esta línea que está acá, porque esto me está reflejando cuál es el grado de inclinación de la pendiente en cada punto. O sea, me va diciendo que cada vez la pendiente va decreciendo y como pueden ver va decreciendo. Aquí es mayor, aquí si hago la pendiente aquí es menor, si la hago aquí es menor, si la hago aquí pueden ver que es menor y así. Y se va reflejando acá, porque esto es el gráfico que representa la pendiente de esta curva que está acá. Ahora, como tengo un salto acá significa que tengo una discontinuidad. Y recuerden que una discontinuidad es como un cambio brusco en la pendiente, o sea, algo así. O así, o sea, un pico, digamos. Y eso es lo que pueden observar acá. Tengo un pico, si se fijan. Lo que significa que aquí luego tengo una pendiente de 21 y aquí tengo una pendiente de 0. Y la única manera de unirlo es con una curva que es cóncava de esta manera. Si lo hago en la otra dirección, o sea, como así, no lo podría unir, obviamente. Tiene que ser en esta forma que está acá. Me va diciendo que la pendiente va de más a menos, o sea, de 21 a 0. Por eso sé que es más inclinado aquí y aquí tiene una inclinación igual a 0, o sea, horizontal. Y tengo que unirla con
una curva de esta manera. Y sé que es una curva porque, como les digo, o sea, recuerden que este es la derivada de este. O sea que solo una función cuadrática, una parábola, me va a dar una función lineal cuando la derivo. O sea, que cuadrado me da como derivado x o x lineal. Y espero que queden claros de eso. Bueno, para hacer el último ejercicio que vamos a hacer hoy, tenemos que darnos cuenta que hay varias formas de hacer un diagrama de corte y un diagrama de momento. Lo que estamos haciendo es una manera gráfica de hacerla y es la manera más sencilla, pero también hay una manera de hacer lo que se llama método de las ecuaciones. Lo que estamos haciendo, como les digo, es la manera gráfica, pero hay un método de las ecuaciones, hay un método también iterativo, un método de ir sumando, pero, o sea, que no es este que estoy haciendo acá, sino que es ir cortando en cada extremo, ir viendo, o distintas secciones, ir viendo cuánto es el cortante y el momento en esas secciones, pero bastante más complicado, digamos, y no vale la pena. Pero sí existe un método de ecuaciones del que quiero discutir porque va a ser necesario para el ejercicio que viene. Al igual que un miembro sometido a fuerzas axiales, una viga puede ser cortada en cualquier punto y la misma debe estar en equilibrio interno. Esto significa que los cortantes internos deben ser iguales y opuestos, así como los momentos internos. Muchas veces es necesario escribir ecuaciones para el cortante y el momento, y una de las veces que es necesario va a ser para este ejercicio. Lo que estoy diciendo básicamente es que si yo tomo una viga y la corto en cualquier punto, el cortante que tengo en esa viga, en ese punto que la corté, son iguales y opuestos, como pueden ver acá. O sea, esto es igual y opuesto, igual y opuesto. Hice un corte en la viga en un punto específico y tengo un cortante en este extremo y un cortante en este extremo que van en direcciones opuestas, pero son iguales. Igual pasa con el momento, o sea, si hago un corte en la viga, voy a tener un momento que rote en este sentido, que va a ser igual, pero opuesto que si veo al otro extremo de la viga, que voy a tener un momento que rote en el otro sentido, que tiene la misma magnitud, pero distinta dirección. ¿Para qué? Para que la viga esté en equilibrio, porque igual que cuando hacíamos cortes para fuerzas axiales teníamos equilibrio, acá también tenemos que cumplir equilibrio. Primero que nada necesitamos discutir la convención de signos que utilizaremos para fuerzas cortantes y momento, o para fuerzas de corte y momento. Esto se basa en cortar una sección en un punto cualquiera, que es lo que les acabo de explicar. Ok, cuando lo veamos en ejemplo va a ser más claro, pero lo que estoy diciendo es de que para mí, si yo hago un corte, si veo al lado izquierdo y el cortante va hacia abajo, para mí va a ser positivo. Si veo al lado derecho, el cortante va hacia arriba, para mí va a ser positivo ese cortante. O sea que este es un corte que hice en el que el cortante es positivo, obviamente. Y acá igual pasa con el momento. Si hago un corte y al lado izquierdo el momento rota en sentido antihorario, para mí ese es momento positivo. Y al lado derecho el momento rota en sentido horario, para mí ese es momento positivo. O sea que siempre que hago un corte de esta manera voy a tener que dibujarlo uno yendo hacia acá y el otro yendo hacia acá. Para mí esto es momento positivo, para mí esto es cortante positivo. Espero que queden claros de eso. Es una convención que utilizamos. Si quieren asumirlo de otra forma, lo podrían hacer. O sea, si quisieran asumir de que este va para acá, o sea, la flecha de este va hacia acá y no hacia acá, y que la flecha de este, en lugar de ir hacia acá, va hacia acá, igual lo pueden hacer, no pasa nada. O sea, y pueden decir este momento positivo para mí. O sea, eso depende de cada quien. Lo que sí tienen que cumplir es que sean iguales y opuestos. Eso tienen que cumplirlo sí o sí. O sea que si tengo una viga simplemente apoyada como esta sujeta a una carga arbitraria cualquiera, en este caso puse una carga uniformemente distribuida, saben que voy a tener estas reacciones. Y teóricamente puedo cortar en cualquier punto de la viga. Y lo que voy a tener es un cortante yendo hacia abajo, que para mí va a ser positivo, un momento yendo en esta dirección, que para mí va a ser positivo, o sea, en sentido antihorario, de este lado, del lado izquierdo. Y teóricamente una fuerza axial también, que va a salir de la viga en este caso. Pero eso asumiendo que tengo fuerza en esta dirección. Si esto es igual a cero, pues también el axial es cero. Luego acá, si veo del lado derecho, tendría el cortante yendo hacia arriba como positivo, el momento en sentido horario como positivo y el axial saliendo siempre de la vía y en este caso yendo hacia el lado izquierdo, pues va a ser positivo. Pero como les digo, o sea, generalmente el axial va a ser cero, entonces desprecio esto. La mayoría del tiempo lo que hago es no considerar esta flecha del axial y solo cortante y momento. En algún caso tendría axial, sí, pero son casos raros, pero realmente sí, o sea, teóricamente sí lo tendría. Pero como les digo, es igual a cero casi siempre. Entonces ahora lo que vamos a hacer es este ejemplo 31, en el que nos pide trazar el diagrama de corte y momento escribiendo ecuaciones para cada uno de ellos. Porque en este caso va a ser complicado hacerlo si lo quiero hacer de manera gráfica, no podría, realmente tendría que ir iterando entre valores y sería demasiado trabajo.
Tal vez con Excel podría hacer un montón de iteraciones hasta encontrar valores que me vayan a servir, pero creo que esa sería discusión para un curso más avanzado. Lo que les quiero dar a entender es de que si vengo y quiero hacer simplemente con un método gráfico los diagramas de corte y momento para esta viga, cuando ya tiene una carga linealmente distribuida, se complica un montón. Lo más sano en este caso es acudir al método de las ecuaciones. Bueno, ya vamos a ver de qué se trata el método. Entonces tengo una viga de 7 metros simplemente apoyada sujeto a una carga linealmente distribuida, o sea, una carga de forma triangular o rectangular, como pueden ver acá. Triángulo, rectángulo. Entonces, lo que voy a hacer es primero calcular las reacciones, que es lo más fácil, y luego voy a trazar los diagramas de corte y momento, pero para ello voy a tener que acudir a ecuaciones. Quiero que queden claros de eso, voy a tener que acudir a ecuaciones. De otra manera, sería muy complicado. Entonces, lo primero, aquí vamos a aprender un concepto nuevo, y es de que, recuerden que para resolver estas cargas que tengo, que son como distribuidas sobre la viga, ya sea uniformemente distribuida o linealmente distribuida, para calcular las reacciones lo que tengo que hacer es convertir esta carga en una carga equivalente. Pero en este caso no va a estar a la mitad, porque esto ya no es un rectángulo, o no es un cuadro, pues digamos, un rectángulo, un cuadro rectangular, sino que es un triángulo. Y como es un triángulo, ¿a dónde ubico esta carga? Bueno, si yo tengo un triángulo, esa carga la ubico en el centroide. Y realmente en el cuadro que tenía antes, por ejemplo, cuando tengo estos casos, también la ubico en el centroide. O sea, recuerden que lo ubicaría al centro. Y el centroide de un cuadro es el centro de él, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es ubicarle en el centroide del rectángulo, del triángulo rectángulo. ¿A dónde está el centroide de un triángulo rectángulo? Está a a un tercio del ángulo recto, o sea, de este ángulo que está acá, de 90 grados, y a 2/3 del ángulo agudo. O sea, que si lo veo del lado del ángulo agudo, estaría a 2/3 de distancia. Ahí ubicaría, o sea, si yo tengo un triángulo, lo que estoy diciendo, rectángulo, lo que estoy indicando es lo siguiente, que el centroide de esto, en la dirección X, estaría a 2/3 de la longitud, si le damos a esta longitud L, o sea, a esta longitud la voy a llamar L, o sea, estaría a 2/3 de este lado o a 1/3 de este lado, o a 2/3 de la base y a 1/3 de la base dependiendo de qué lado lo esté viendo. Si lo estoy viendo del ángulo agudo, estaría a 2/3, si lo estoy viendo del ángulo recto, estaría a 1/3. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en este caso, bueno, y la magnitud de la carga va a ser igual al área de este triángulo que está acá. ¿Y cuál es el área de este triángulo que está acá? Pues es un medio de la base por la altura, o sea, es un medio de 7 multiplicado por 3. Si quiero lo hacemos acá, o sea, voy a decir, esta carga de 10.5 toneladas, ¿de qué viene? Viene de tomar un medio de ¿qué? De 7 multiplicado por 3. Y eso me da 10.5. Y esa es la magnitud de la carga. Y está ubicado a 2/3 de este lado y a 1/3 de este lado. Entonces voy a decir, como lo voy a tomar de este lado, voy a decir que está a 7/3, o sea, a 7 entre 3 metros. Porque está a 1/3 de 7 y 1/3 de 7 es 7/3, obviamente. O sea, está a 7/3 metros. Que si lo quieren ver en decimales es 2.3333333333 metros. Por eso lo pongo como 7/3 mejor. O sea, está ubicado a 1/3 de la base si lo veo del lado del ángulo recto, una vez más, y estaría a 2/3 de la base si lo veo del lado del ángulo agudo. En este caso lo estoy viendo del lado del ángulo recto, por eso lo estoy poniendo a 7/3 metros, o sea, o a 7 entre 3 metros o a 2.33333, como lo quieran ver ustedes. La idea es que está a 1/3. Ahí ubico 10.5 toneladas. Esta es la carga equivalente que surge de esta carga linealmente distribuida. Ok, ya teniendo eso puedo hacer sumatoria de momentos alrededor de B, por ejemplo, para calcular cuánto es Y. ¿Qué tendría? Bueno, tendría rotando en sentido antihorario, porque recuerden que estoy acá, entonces esto rotaría en sentido antihorario, 10.5 multiplicado por 7/3. Por eso es positivo, porque rota en sentido antihorario. Adicionalmente tendría AY multiplicado por 7 metros igual a 0. Y recuerden que BY se elimina, por eso me estoy plantando en B para eliminar BY, porque la distancia perpendicular entre esta carga y el punto en el cual estoy haciendo movimiento es 0, ¿ok?
Entonces, si hago 10.5 por 7 tercios, lo paso al otro lado y luego paso el 7 a dividir, me va a dar 3.5 toneladas. Y eso sería la reacción ahí, de 3.5 toneladas. Luego puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y para calcular cuánto es BY. Tendría menos 10.5 toneladas porque va hacia abajo, más las 3.5 toneladas de AY, más BY porque va hacia arriba, igual a 0 y no tengo nada más de carga. Si hago menos 10.5 más 3.5 obtengo menos 7 y luego paso el 7 al otro lado y me va a quedar que BY es igual a 7 toneladas. O sea, esto es BY y AY. Ya tengo AY y tengo BY. Ahora lo que voy a hacer es trazar los diagramas de corte y momento. Ahora que sé que esta reacción es 3.5 toneladas y que estas son 7 toneladas, voy a hacer el diagrama de corte y momento, como les digo. ¿Cómo lo hago en este caso? Bueno, sé de que el cambio inicial es igual a la magnitud de la carga. La carga son 3.5, o sea, voy a empezar en 3.5. Como la carga va hacia arriba, pues voy a empezar aquí arriba. Eso es lo que voy a hacer. O sea, de cierta manera lo voy a hacer de manera gráfica, pero va a haber con el diagrama de momento un problema que va a hacer que no voy a saber cómo definir realmente este diagrama de momento, no voy a saber dónde está el máximo momento, pero luego vamos a ver eso. Bueno, entonces voy a empezar con 3.5 y sé que entre este punto y este punto el cambio en cortante va a ser igual al área bajo el set de carga que tengo acá, y en este caso sería el área de este triángulo rectángulo que está acá. ¿Y cuánto es el área? Recuerden que es 10.5, o sea que voy a bajar de 3.5, le voy a restar 10.5 porque cuando calcule esta área que está acá me va a dar 10.5 y como la carga va hacia abajo va a ser negativo, entonces 3.5 menos 10.5 me va a llevar hasta menos 7. Y luego aquí tengo 7 toneladas yendo hacia arriba, entonces eso me va a subir hasta llegar a 0 y voy a cerrar. Ahora, el problema es cómo defino el diagrama de momento. Esto lo hice de manera, digamos, cualitativa y no cuantitativa, o sea, yo sé de que debido a la forma, bueno, no he hablado de la forma de este diagrama. ¿Cómo sé de que el diagrama es de esta forma? Casi me salta ese paso súper importante. Bueno, el diagrama sé que es de esta forma, ¿por qué? Porque recuerden que la carga, si regresamos a las relaciones de la clase anterior o hace dos clases que derivamos, sé de que la carga que tengo acá, este set de carga, es la pendiente del diagrama de cortante, así como el cortante es la pendiente del diagrama de momento, la carga es la pendiente del diagrama de cortante. ¿Qué significa entonces? Que aquí la pendiente, ¿cuánto vale? 0. Significa que esto va a empezar con una pendiente completamente plana, o sea, una pendiente igual a 0, una línea horizontal. Y aquí voy a tener el máximo valor de la pendiente, porque como pueden ver va creciendo hasta llegar aquí. Entonces aquí tengo un valor de pendiente que es máximo, y ahí lo pueden ver. O sea, eso sería lo primero que haría, definir esta línea y esta línea. Adicionalmente a eso, sé de que esto es lineal. Si esto es lineal, ¿qué significa para esto? Que es cuadrático, porque recuerden que esta es la pendiente de este, la pendiente es la derivada. Y como ya les dije varias veces, para obtener una función lineal, ¿qué tipo de función tengo que haber derivado? Una función cuadrática, porque la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces significa que esto es una parábola. Y la concavidad de la parábola, pues la defino con estas líneas, porque solo si viene cóncava de esta manera es que puedo unir estas dos líneas. De otra manera no las podría unir. Entonces creo que así pueden ver cómo las pueden unir. Espero que queden claros de eso. O sea, van de menos a más. O sea, de una pendiente igual a 0 a una pendiente mayor acá. Y la única forma de unirla es esta. Y sé que es una parábola porque esto es lineal. Y porque el set de carga es la derivada del diagrama de cortante. Entonces ahora ya ven dónde se complica todo. Porque ahora, si trato de hacer por área el diagrama de momento, no podría. Porque tendría que definir primero cuál es esta longitud. Tendría que saber cuánto es esta distancia. Y no tengo idea cuánto es esa distancia. ¿Por qué? Porque, o sea, esto es bastante complicado de definir. De hecho, esto es una parábola. ¿Cómo sé a dónde cruza 0? La única manera que lo sepa es haciendo la función. Podría, como les digo, cualitativamente saber cómo es la forma de este diagrama de momento. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es la pendiente del diagrama de momento. O sea, el cortante, el diagrama de corte es la pendiente del diagrama de momento. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que empiezo con una pendiente positiva de 3.5, o sea que tengo cierta pendiente acá. ¿Qué me dice acá? Que tengo una pendiente negativa
que es igual a menos 7, obviamente. O sea, que es mayor que este valor. O sea, que sé que esto es inclinado y negativo y es más inclinado que esto. Y adicionalmente a eso, ¿qué sé? Sé que aquí la pendiente vale 0, o sea, significa que aquí esto es plano. Es completamente plano. ¿Y cómo sería la única manera de unirlo? Sé que esto es una curva y ya no es una curva de segundo grado, no es una parábola, sino que es una parábola de tercer, o sea, no es una parábola de segundo grado, sino que de tercer grado. ¿Por qué? Porque si esto es cuadrático, esto tiene que ser cúbico, obviamente, porque si derivo x al cubo, lo que voy a tener, ¿qué va a ser? 3x cuadrado. Entonces sería una función cuadrática, o sea que esto es una función cúbica y la única manera de unirlo es así, porque ya las líneas me están diciendo, empezás con una pendiente positiva de 3.5, aquí tienes una pendiente negativa de menos 7, y aquí tengo una pendiente negativa, la estoy representando por esta línea, y aquí, en este punto exacto, específico aquí, tienes una pendiente igual a 0, o sea, completamente plano, y ya sé que es una curva de tercer grado. Entonces la única manera de unirlo es de esta forma. Y por eso es que sé qué forma tiene. Pero no sé los valores. Necesito saber los valores, obviamente. No solo se trata de hacer esto. Y ahí es donde entra en juego el método de las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la idea? La idea va a ser hacer un corte a una distancia X cualquiera de la viga. Si hago un corte al lado izquierdo, recuerden que ya definí que el cortante positivo va hacia abajo y que el momento positivo rota en sentido antihorario. Sigue, hice el corte al lado izquierdo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que voy a hacer ahora es escribir ecuaciones de cortante y momento. Sé que este corte es a una distancia X. O sea que estas ecuaciones van a ser una función de X. Sé que esta reacción es 3.5. Lo que no sabría sería, digamos, porque estoy cortando acá y entonces solo tengo una porción de la carga linealmente distribuida. O sea que cuando quiera hacer las ecuaciones de cortante y momento, tengo que saber cuánto es esta fuerza que está acá, que se genera de esta carga. Pero la carga tiene una distancia X. O sea que aunque sea un medio de la base por la altura, va a ser en función de X. O sea, sé que aquí tengo de esta carga linealmente distribuida, voy a tener una resultante, una carga equivalente que va a actuar acá a un tercio de la base tomándolo del ángulo recto, obviamente, o sea, a un tercio de X, como ya lo discutimos, y de este lado sería 2/3 de X. Espero que queden claros con esa parte. Ahora lo complicado va a ser saber cuánto es esta fuerza. Bueno, veamos. ¿Cuánto sería esta fuerza resultante, esta fuerza equivalente que tengo acá? Porque la voy a necesitar para escribir la ecuación de cortante y la ecuación de momento. Porque recuerden que las necesito para hacer las ecuaciones de equilibrio, que son básicamente las que voy a hacer para determinar la ecuación de cortante y momento. Bueno, entonces sé que esta fuerza es un medio de la base X por la altura. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es esta altura? Eso es lo que me tiene pensando. ¿Cuánto es esta altura? Bueno, para saberlo, tendría que hacer una relación de triángulo sencilla. O sea, sé que en total, porque si regresamos hasta acá, esta viga o esta carga tiene 7 metros. O sea, esta carga inicia aquí y termina aquí en 7 metros. Y tiene una altura de 3. Entonces estoy diciendo que en total tiene 7 de largo y 3 de alto. Pero yo estoy a una distancia X cualquiera y tengo una altura H a esa distancia. Mi pregunta es, a esta distancia X, ¿cuánto es altura H en función de X? Pues digo, 3 es a 7, como H es a X. Significa que H es 3X entre 7. Entonces ya sé cuánto es esta altura. Sé que esta altura de aquí es 3X entre 7. Y eso es lo que estoy colocando acá. Entonces estoy diciendo un medio de la base que X por la altura que es 3X entre 7. Eso me da 3X cuadrado entre 14. 2 por 7, 14. Y aquí 3 por 1, 3. X por X, X cuadrado. O sea que esta fuerza que tengo acá es 3X cuadrado entre 14. Y si quieren mejor lo escribimos para que quede claro. 3X cuadrado entre 14. Y está ubicado a un tercio de X. ¿Ok? Entonces, para escribir la ecuación de cortante puedo hacer sumatoria de fuerza en y tomar hacia arriba como positivo. Entonces, ¿qué tendría? Tendría 3.5 yendo hacia arriba. No voy a poner unidades ya porque quiero escribir una ecuación. 3.5 yendo hacia arriba. ¿Qué más tendría? Tendría yendo hacia abajo esta carga que está acá, esta fuerza resultante de esta fuerza linealmente distribuida o esta carga linealmente distribuida, que sería 3x cuadrado entre 14, menos el cortante porque va hacia abajo y esto va a ser igual a 0.
Recuerde que les dije que el cortante positivo se consideraba yendo hacia abajo si hacía un corte acá, pero no se refiere que cuando escribo una ecuación me voy a considerar que es positivo porque va hacia abajo, no, ya dije que el sentido hacia arriba es positivo. O sea, tengo que ser consistente con eso. Lo que quiere decir eso es que cada vez que hago un corte voy a dibujar el cortante hacia abajo y el momento en esta dirección. No que si digo que luego la carga hacia arriba son positivas, como dije que el cortante hacia abajo era positivo, pues lo voy a escribir positivo. No, no es así. O sea, esto va hacia abajo, entonces es menos el cortante. Entonces tendría, como les digo, 3.5 menos 3x entre 14, que es la carga que está acá, 3x cuadrado entre 14, perdón, menos el cortante, porque va hacia abajo, igual a 0. Y de aquí puedo despejar cuánto es el cortante, o sea, puedo saber cuál es la ecuación para el cortante a cualquier distancia x. Va a ser menos 3x cuadrado entre 14 más 3.5. Y esta es mi ecuación para el cortante, ya tengo una ecuación, o sea, sé cuánto es el valor del cortante en función de x, a cualquier distancia x. Luego les voy a explicar eso del momento positivo y cortante positivo, de qué lógica viene, pero se lo explico luego. Bueno, entonces para escribir la ecuación de momento lo que vamos a hacer es sumatoria de momento alrededor del corte. Y eso lo va a ser igual a 0, obviamente, porque tiene que estar en equilibrio. Voy a considerar el sentido antihorario positivo. Si el sentido antihorario es positivo, tendría menos 3.5 multiplicado por x porque rota en sentido horario. Luego tendría esta fuerza de 3x cuadrado entre 14 multiplicado por la distancia 1/3 de x, y como rota en sentido antihorario sería positivo, y tendría este momento que rota en sentido antihorario, entonces también sería positivo, igual a 0. Si se fijan, esta fuerza cortante que está acá, obviamente, como no hay ninguna distancia entre el corte alrededor del cual estoy sumando momento y esta fuerza cortante, entonces no la tomo en cuenta, o sea, es igual a 0 directamente, porque el brazo es 0. Eso significa entonces que puedo despejar cuánto es el momento. La ecuación de momento sería menos x cubo entre 14 más 3.5x, porque recuerden que esto y esto se simplifican, y x cuadrado por x me va a dar x cubo, entonces me va a quedar x cubo entre 14. Entonces ya tengo las dos ecuaciones que requiero, la de cortante y la de momento. ¿Para qué me van a servir? Bueno, para poder construir este diagrama de momento, para saber exactamente cuál es el valor de momento en cualquier punto que me interese. Ok, entonces esta es mi ecuación de cortante, esta es mi ecuación de momento. ¿Y qué es lo que voy a decir? Bueno, quiero saber a dónde está este punto. Bueno, aquí ya tengo la respuesta, obviamente, pero porque ya lo hice anteriormente. Pero ¿cómo sé exactamente cuál es el valor de este punto? Si tengo esta función, porque al escribir la ecuación de cortante lo que estoy haciendo es escribiendo cuál es esta función que está acá. Sé cuál es esta función. Sé que esa función es menos 3x cuadrado entre 14 más 3.5. Lo pueden escribir en cualquier calculadora graficable y van a ver de que les aparece exactamente esta función que está acá. Ok, entonces lo que quiero saber es exactamente dónde esta función vale 0, porque si se fijan aquí cruza el eje cuando vale 0 exactamente. O sea, aquí va a bajar hasta llegar a 0, o sea, la función aquí vale 0. Entonces, recuerden de cálculo que hacían? Igualaban la función a 0 y así iban a saber en qué distancia o a qué valor de x la función valía 0. Y eso es lo que tienen acá. Entonces, toman la función, la igualan a 0 y como les digo, en sus calculadoras que tienen ahora, simplemente pueden saber cuál es el valor de x. Simplemente escriben esto, esta ecuación igual a 0, o sea, esta función igual a 0, y les va a decir, les va a dar dos valores de x, un positivo y un negativo, y obviamente el negativo no tiene ningún sentido, o uno que es positivo y otro que es más largo que la viga, o sea que puede valer 20 o 30 o algo así, la viga solo mide 7 metros, entonces no tiene ningún sentido, y siempre se van a quedar con el que tiene sentido, que en este caso es 4.041 metros, tiene todo el sentido del mundo, o sea que a 4.041 metros el cortante va a valer 0 exactamente. Cuando el cortante vale 0, el momento alcanza un máximo. ¿Por qué? Porque recuerden que así es como definían un máximo en cálculo. ¿Cómo sabían cuál era un máximo? Derivaban e igualaban a 0. Entonces recuerden que esta función de cortante es la derivada de la función de momento, y lo pueden comprobar si quieren. Deriven esto que está acá y van a ver que obtienen eso que está ahí arriba, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Cuánto es la derivada de menos x cubo entre 14? Recuerden que bajan el 3 y le restan 1 al exponente y les quedaría menos 3x cuadrado entre 14, ¿sí o no? Más, ¿cuánto sería la derivada de 3.5x?
pues simplemente 3.5. Ya vieron que el cortante es la derivada del momento. Ahí está, o sea, derivan esto y obtienen esto. ¿Qué significa eso? Significa que el momento alcanza un máximo donde el cortante es cero, porque recuerden que para calcular el máximo de una función, hacían la derivada de la función e igualaban a cero, y ahí sabían dónde ocurrió un máximo. O sea, yo sé que un máximo está ocurriendo en este caso en 4.041, un máximo en el momento. O sea que este momento máximo que tengo acá ocurre a una distancia de 4.041. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada más sustituir en esta función de momento 4.041 para saber cuánto vale en ese punto específico de x. Si hago eso, o sea, si sustituyo, voy a tener 4.041 elevado al cubo entre 14, esto es negativo, más 3.5, y estoy sustituyendo x, recuerden 4.041, y vamos a obtener 9.43 toneladas. O sea, 9.43 toneladas es el momento máximo que voy a tener. Es el valor máximo del momento. Generalmente me interesa saber los máximos de los momentos. Entonces aquí tengo un máximo. ¿Qué es lo que me interesaba saber? Ya sé que aquí tengo un momento igual a 0 y obviamente sé que aquí tengo un momento igual a 0. La forma la hice de manera cualitativa, como les digo, observando cómo era esta gráfica, pero tenía que saber algún dato por lo menos, que en este caso es máximo. Ok, bueno, eso sería todo. Bueno, lo que significaba cortante positivo y momento positivo viene de una lógica. La lógica es, el cortante y momento positivo son aquellos que causan que la viga se deflecte de esta forma. Algunos dicen como una carita feliz, o sea, de esta manera. Entonces, un momento que causa eso sería un momento positivo. ¿Y qué tipo de momento causaría eso? Pues si toma alguna porción de la viga, sería una que rote acá y rote de esta manera. Por eso sé que es positivo. ¿Qué sería un cortante y momento negativo? Uno que haga rotar a la viga, deflectarse, digamos, de esta forma. Y les digo a mis alumnos como una carita triste. Por eso es negativo, ¿no? Y obviamente sería otra dirección. No sería esta dirección que está acá, sería la dirección contraria. Entonces, pues de eso viene positivo. O sea, viene más que todo de la forma en la que se va a deflectar la viga. Entonces, como les digo, cuando hacen un corte van a considerar que lo que causa un momento y cortante positivo es un cortante que va hacia abajo si voy al lado izquierdo y un momento que rota en sentido antihorario, y si voy al lado derecho va a ser un cortante que va hacia arriba y un momento que rota en sentido horario. Pero no significa que a la hora de escribir una ecuación voy a decir de que porque el cortante lo puse hacia abajo voy a poner más ahí, no, nada que ver. Espero que queden claros de esa parte. Bueno, como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen cualquier duda, la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben de que si son mis alumnos, me pueden escribir directamente por cualquier inquietud, ya sea por WhatsApp o email, o me pueden llamar si tienen alguna duda bastante grande, no hay ningún problema. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.